Muy buenas a todos, compañeros, compañeras, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un capítulo más. Compañeros, el día de hoy les traigo de este libro de cuentos de Edgar Allan Poe un cuento que se titula El escarabajo de oro o El escarabajo dorado, que es un cuento que es relativamente corto, fue publicado en 1843, tiene pocos personajes, siendo el narrador William Legrand y un cierto sirviente que se llama Júpiter. El relato nos cuenta que el narrador conoció a este señor William Legrand en una isla por ahí. Él tenía una cabaña y siempre lo visitaba. El señor William era una persona muy estudiosa, muy conocedor, era muy inteligente y siempre tenía temas de conversación extensos. Ellos hablaban horas y horas en su cabaña a la luz del fuego. Nos cuenta que un día él fue a visitar a William a la cabaña y William llegó y le dijo muy entusiasmado que había hecho un descubrimiento sumamente importante. Había descubierto una nueva especie, un escarabajo que era muy especial, decía él. ¿Qué tiene de especial ese escarabajo?, le preguntaba al narrador, y él le decía que el escarabajo era hermoso a la vista, era completamente dorado, parecía ser hecho de oro macizo, y estaba tan emocionado contándole que pues él se interesó en el narrador y le dijo que pues quería verlo efectivamente. Desafortunadamente no lo podía ver en ese momento, así que el señor William le dijo que él iba a hacer un bosquejo, iba a hacer un dibujo para que tuviera una mejor idea de cómo era este maravilloso insecto que él había encontrado. Así que empieza a buscar papel, pero no encuentra, se toca los bolsillos y siente que tenía un trozo como de tela, lo saca, lo limpia un poco y empieza a hacerle un dibujo ahí sobre la tela. Termina de hacer el dibujo y se lo entrega, y en eso que él le entrega el dibujo, estaban cerca de la chimenea, llega el perro de William Legrand. El perro estaba muy contento con él, lo conocía muy bien y era un perro muy cariñoso y tal. Resulta que pues, ya el perro se fue para otro lado, entonces él ya se dispone a observar el dibujo que el señor William le había hecho. Y efectivamente había una suerte de escarabajo, pero lo que más le llamó la atención al narrador es que había como una calavera en el lomo del escarabajo, es decir, en la parte de arriba del escarabajo era un cráneo. Y le dice, pero esto a mí no me parece un escarabajo, esto me parece más bien un cráneo. Dice, para ser un cráneo está muy bien hecho, pero si es un escarabajo no le veo la forma por ningún lado. Entonces el señor William se sintió muy ofendido porque pues él era un artista, había estudiado dibujo y según él había hecho un excelente escarabajo. Así que le dijo que le entregara de nuevo el dibujo y él lo iba a arrugar y a echarlo en el fuego, pero en eso se detuvo a verlo el señor William, a ver el escarabajo que había dibujado, y se quedó en total silencio. La noche terminó, cada quien para su casa. Bueno, William se quedó en su casa, el narrador se fue y no se volvieron a ver por días. Un día estaba el narrador en su casa tranquilo cuando llegó Júpiter, el criado de William Legrand, con una carta de este y le dijo que lamentaba, ¿verdad?, el desaire que le hizo ese día y todo un montón de cosas, pero que necesitaba verlo porque solo en él confiaba, le dijo. El narrador le pregunta a Júpiter de qué se trata el asunto. Júpiter le dice que a él le parece que el señor William está enfermo, no está enfermo físicamente, pero como que tiene algo aquí, ¿verdad? Y que él no lo entiende, está obsesionado completamente con el escarabajo dorado, que hasta él ya se ha sentido también obsesionado de tanto que él ve a su patrón, ¿verdad? Entonces el narrador se preocupa mucho y se va con Júpiter, que antes de llegar a la casa, pues pasan a comprar unas herramientas, llegan a la casa y en eso William le dice que va a ir a una excursión, va a hacer una expedición en cierta montaña que hay por ahí y que vaya con él porque él necesita que él lo acompañe. Entonces él le dice que no, que él lo que necesita es descansar, que está enfermo y tal, pero él le dice que él va a tomar todo el descanso que sea, pero luego. Entonces él, para no dejarlo solo, temiendo un poco lo que iba a hacer, los acompaña. Se abren camino entre las montañas hasta que llegan a un alto donde hay un árbol muy grande y le dice William a Júpiter que se suba al árbol, a la séptima rama, le dice, y que desde ahí observe qué hay en el extremo de la rama y que pues le vaya detallando lo que hay, ¿verdad? Le dice que el escarabajo le pesa, que si lo puede dejar en el suelo. Le dice que no, ni se le ocurra soltar ese escarabajo, que el escarabajo es crucial para esta expedición. Entonces William le pregunta a Júpiter que qué ve. Júpiter le dice que efectivamente hay algo en el extremo de la rama, se desplaza hasta la punta de la rama y ve que hay un cráneo humano en la rama, clavado con un clavo ahí a la rama, y se asusta un poco. Le dice que no se preocupe, que observe muy bien el cráneo. Júpiter empieza a detallarle todo lo que está viendo, que dice que ahora desde el ojo izquierdo del el cráneo amarre el escarabajo y lo deslice por el ojo izquierdo. Y pregunta a Júpiter que si él sabe cuál es la izquierda. Por favor, ¿quién no va a saber cuál es la izquierda? Le dice él. Tira el escarabajo, lo empieza a soltar en el mecate hasta que el escarabajo llega al suelo.
El señor William toma una cuerda de medir 15 metros para acá, para allá, empieza a hacer triangulaciones hasta que llega y marca un punto con una estaca y dice, comencemos a cavar aquí. Llevaban ya 2 metros excavados y no había nada, no encontraban nada. Cuando iban bajando de nuevo, el narrador se detiene súbitamente, mira con enojo a Júpiter, se abalanza sobre él, lo toma del cuello y le empieza a sacudir la cabeza y le dice, condenado Júpiter, señáleme en este momento cuál es el ojo izquierdo suyo, le dice. Le dice a Júpiter muy enojado que si es que él acaso no sabe cuál es el ojo izquierdo, le dijo. Y él le dice, sí es este, y se tocaba el ojo, se tocaba el ojo derecho. Él vuelven al punto y él calcula la distancia de los ojos más o menos y vuelve a hacer otras medidas. Comienzan a escarbar de nuevo otra vez y resulta que encontraron unos esqueletos y había un cofre muy pesado. Como pudieron lo sacaron y había joyas, oro, alhajas, de toda clase de cosas y tomaron lo que pudieron y volvieron a la casa. Todo ese trayecto, horas de camino, y llegaron a la casa, dejaron todo, volvieron otra vez a la montaña, se les hizo de día y dijeron, ¿y ahora qué hacemos con el agujero? Deje ese agujero ahí, vámonos. Y dejaron los huesos también ahí que estaban. Nadie se va a fijar en eso, dice, ¿quién va a venir hasta esta montaña? Se fueron. Resulta que ya estando en la casa, el narrador le pregunta a William qué fue todo eso, ¿verdad? Y él le dice que cuando él llegó a verlo y él le enseñó el escarabajo, mientras él estaba jugueteando con el perro, él tenía el trozo de tela cerca del fuego. El trozo de tela era un pedazo de pergamino, decía él, y que con el calor del fuego se reveló la calavera que él decía que había visto, que efectivamente estaba ahí, pero que él no la había dibujado, le dice. Entonces dice que extrañamente el dibujo del escarabajo que él hizo coincidía con la calavera que estaba previamente dibujada en el pergamino y que con el fuego se reveló. Que luego que el pergamino se enfrió, la calavera desapareció y él hizo la prueba otra vez, volvió a arrimar el pergamino al fuego, el fuego lo calentó y se reveló la calavera otra vez. Y entonces él dijo, esto tiene que ser algo. Entonces comenzó a lavar el pergamino ahí, le hizo toda una limpieza y volvió a arrimar el pergamino al fuego. Y resulta que se reveló que el pergamino no era un pergamino como tal, así cualquiera, que era un código que para los tiempos en los que Poe escribió el libro, los códigos eran una cosa muy llamativa para los lectores, así que pues él lo incluyó en esta obra. Y él nos dice que el señor William comenzó a descifrar hasta que logró, con esta tabla que él mismo diseñó, descifrar el código que había dibujado en el pergamino y encontró una serie de indicaciones muy enigmáticas que apuntaban a que había enterrado un tesoro. Y entonces ese era el asunto. Él siguió todos los pasos hasta que hizo con todas las medidas y todas las instrucciones, llegó a ese punto que pues por error del señor Júpiter, pues tardaron más en encontrar el tesoro, pero que todo estaba fríamente calculado. Entonces, al final le preguntaba al narrador pero cuál es la historia del escarabajo y por qué, cuál era el misticismo del escarabajo, qué era el asunto. Y él le dice que no, que el escarabajo no tiene nada que ver, decía él, simplemente como terminaron así las cosas esa noche y a él le pareció muy interesante pues darle un matiz de misticismo porque él tuvo la idea a partir de este dibujo que él hizo del escarabajo, pues que quiso darle un poco ahí de aire dramático al escarabajo para molestarlo un poco, pero que el escarabajo no tenía nada que ver. Y entonces él decía que pues seguramente el pirata Kidd había enterrado este tesoro, había acabado con la vida de sus ayudantes, que eran los huesos que estaban ahí, y el hueso se lo olvidó o murió, no se sabe qué hizo, pero la cosa es que el tesoro nunca fue reclamado. Tenía un valor de más o menos $1,500,000, que para aquella época era, no sé, Rockefeller, un platal, $1,500,000 hoy día es un montón de dinero, pero en aquel tiempo, en 1840 y tantos, que se ambienta el cuento, pues era una cantidad exorbitante de dinero. Y pues ahora ellos eran ricos porque Júpiter, que era un sirviente, pues no era un esclavo, él era un hombre libre. Así que pues iban a dividir este tesoro entre los tres. En el cuento nos va detallando cómo el señor William empieza a descifrar cada detalle del código, cada frase, cada símbolo lo va descifrando. Y esto para la época era sumamente interesante, sumamente entretenido. Inclusive Edgar Allan Poe le publicó a la gente ahí que le mandaran a él todos los códigos, que se inventaran códigos y que los iba a descifrar. La gente se volvió loca mandándole códigos en aquellas épocas, ¿verdad? Este cuento sirvió de inspiración a Robert Louis Stevenson, el escritor de Jekyll y Hyde, para escribir
su libro La Isla del Tesoro. Él se inspiró mucho en este cuento de Poe. Y pues, compañeros, eso es todo. No olviden darle me gusta, compartir, suscribirse. Escríbanme en comentarios qué les parece, si lo han leído o no. Bueno, no sé. Nos vemos en el próximo video, compañeros. ¡Chao!